vamos a resumir brevemente lo que dijimos en la charla anterior para retomar hoy el nuevo tema que vamos a exponer en la clase de hoy. Habíamos hablado de la relación que existe entre las ciencias positivas y la religión. Y habíamos visto que esta relación se puede reducir a dos tipos fundamentales. Uno de ellos es el que ilustra el iluminismo, especialmente con la física de Newton. A Newton le parecía que indudablemente la ciencia física tal como él la había visto y de conformidad con el modelo que él se hacía del universo, era una clara demostración de la existencia de Dios. La mayor parte de los deístas y teístas de esa época, que eran todos newtonianos, admitían este hecho sin discusión. Ese modelo del universo ofrecido por Newton, que obedecía a claras leyes mecánicas y fundado en la ley unificadora de la gravitación universal, no podía haber sido sino pensado por Dios. Fíjense que Newton en este sentido, con toda generosidad, le concedía a Dios por lo menos el valor de tener una inteligencia tan grande como la de él y haber sido capaz de concebir este universo en la forma en cómo lo concibió. Habíamos visto también cómo este modelo se impuso durante toda la época del iluminismo. Fue Newton el hombre que sirvió, diríamos, de fundamento a todo el pensamiento de la época. Kant mismo se inspira en Newton, pero Kant es el que prueba o demuestra de que este modelo newtoniano es un modelo matemático. Y las matemáticas son ciencias creadas por el hombre. No se fundan en la observación de lo real, sino de un aspecto de la realidad y mediante una abstracción especial por la cual el hombre elimina de la realidad todo aquello que no pueda ser racionalizado o no entrar de alguna manera en los conceptos puros de la razón. De manera que para Kant el modelo newtoniano era una proyección de la inteligencia del hombre sobre la realidad y no era el modelo de Dios como suponía Newton. Y hicimos una referencia también en parte para ilustrar y en parte porque es cierto, ya en el pensamiento escolástico de Santo Tomás de Aquino había dicho esta frase que es importante: acerca de las apariencias sensibles de las cosas se pueden hacer muchas hipótesis para explicarlas, sin que ninguna de ellas se imponga necesariamente, como si fuera la copia del modelo divino. Al modelo divino no lo conocemos, no sabemos bien. Nos aproximamos a él más o menos de acuerdo con la observación que tengamos de los distintos fenómenos físicos que observa el físico. De manera que esta prueba de la existencia de Dios fundada en la ciencia física matemática es falsa. No prueba nada. Prueba simplemente, en alguna medida, hasta cierto punto, de que el universo responde a un cierto grado de inteligibilidad. Y luego hicimos una referencia a dos situaciones intelectuales diferentes, la de Freud, como Freud, en función de su ciencia, sale al encuentro de la realidad religiosa y trata de explicarla un poco, reduciéndola a ciertos aspectos que se justifican en su particular ciencia que él, diríamos así, cultiva, pero que en realidad reducen el problema religioso
a un problema que ni siquiera es psicológico. ¿Sabemos lo que es? Porque de hecho se funda primero en una observación un poco, diríamos, precaria de lo que es la historia del hombre. Que el hombre haya vivido en manadas, así como los monos, bueno, es una conjetura, pero no es una conjetura fundada. Es conjetura. Puede ser, a lo mejor, que a partir de esa convivencia de los monos, veíamos nosotros como el mono padre, acaparador de todas las hembras de la tribu, se convierte en el polo de los odios, de los rencores, de los demás machos desplazados, que se reúnen, lo matan, se lo comen, porque en cierto modo parece ser que tienen el criterio de que la comida, cuando eso se incorpora a su realidad y las favorece con las vitaminas un poco particulares que tendría el padre. Y como posteriormente ese asesinato con el que se inicia la historia del hombre se convierte en un rito que se repite a través de todas las ceremonias, diríamos así, en las cuales se sacrifica el animal totémico, y se llega a veces hasta ese grado de espiritualidad en que nosotros comemos a Dios en la cena eucarística. Hay una reducción que señalábamos, no destaca bien con claridad ciertos aspectos de la vida del hombre. Si la vida humana es un capítulo de la zoología, como es en ese caso, ¿qué implica el salirse de la zoología? ¿Cómo el hombre, por qué, no responde a las exigencias fijas del instinto que todos los demás animales hacen, que todas estas cuestiones de distribución, tanto alimenticia como sexual, estén perfectamente reguladas por los instintos? Aquí aparece un instinto, el instinto sexual, hipertrofiado. ¿Hipertrofiado por qué? Sí, la pregunta. ¿Qué es lo que nos lleva a nosotros a pensar en la hipertrofia de ese instinto? ¿Qué es lo que obra hipertróficamente sobre ese instinto? Se nos lo explica. ¿Por qué estos animales, que son animales pura y simplemente, que son un capítulo escapado de la zoología, tienen luego remordimientos después de la muerte del padre? ¿Por qué se lo comen? ¿Por qué creen de alguna manera de que mantucando el cuerpo del padre incorporan una cierta, diríamos, unas ciertas realidades vitamínicas especiales a su propio cuerpo? ¿Qué creen eso? ¿De dónde sacan esa idea? ¿Son monos o no son monos? En el caso de Marx, hay una misma reducción también a un capítulo zoológico de la vida del hombre. Para Marx, el hombre se distingue de los animales por muchas cosas, pero el gesto que lo distingue, el gesto que lo hace ser hombre, es el gesto económico. Es decir, es el gesto por el cual él produce aquellas cosas que necesita para vivir. Y también acá tropieza su explicación con esta dificultad. Si el hombre es instintivamente un productor, un trabajador, como instintivamente el castor es un constructor de diques, ¿por qué este productor, este trabajador, no soluciona bien, claramente, fijamente, de acuerdo con los instintos, el problema económico? Porque los animales lo tienen solucionado. ¿Por qué se sale de la animalidad para querer realizar una cosa que la estropea, la echa a perder, la arruina incluso, desde el punto de vista económico? Porque el hombre, más bien diríamos que desde el punto de vista económico, es un malversador, es un gastador. De ninguna manera es el hombre que responde con su trabajo a las exigencias de sus necesidades, como sería el caso de ser un animal económico.
Estas explicaciones entonces tienen esa dificultad, ese error. Una de ellas demasiado optimista, que funda, de hecho, en una apreciación científica que es creada por el hombre, la posibilidad de explicar la existencia de un hacedor, de un constructor, de un gran mecánico, como usan decir los masones. Recuerden que los masones nacen de Newton, como los hongos de la humedad. Y que en cierto modo los otros, tanto los marxistas como los freudianos, para limitarnos a dos especímenes particulares, reducen la religión a algo que luego se queda sin explicar. Les decía yo en esta oportunidad, lo repito porque siempre viene bien, ese cuadro humano que parece ser el hombre, ¿por qué renuncia en función de la productividad a dos manos que podrían haber sido utilísimas en ese caso? Eran dos manos más. Fíjese que para fabricar canastas, que parece ser que esto es lo que dicen, ¿no? Con 4 manos sería un perfecto fabricante de canastas. En vez de tenerla entre una rodilla, tenerla ahí con la mano, para poder rehacer y tejer todo. No sabemos por qué renuncia. ¿Y por qué acaba metiendo sus pies en zapatos que lo arruinan y echan a perder las manos y la movilidad y la agilidad de los dedos en función de qué atrofia? ¿Entendemos? Aquí es donde hacíamos una referencia a Teodoro Lessing, que al fin de cuentas dentro de la mayor parte de estos postmodernos que nacen a partir un poco de Nietzsche, es inteligente, porque él dice, el hombre es efectivamente un animal, pero es un animal que ha enfermado de esa enfermedad que se llama el espíritu. Y esa enfermedad que se llama el espíritu es el callejón sin salida de la zoología. ¿Puedo explicar? ¿Es esto una explicación? Por lo menos es una conjetura no totalmente estúpida y que de alguna manera, diríamos, puede ser interesante observar. Ahora vamos a entrar en otro aspecto. ¿Cuáles son las relaciones vitales, sinérgicas, que mantienen en cierto modo la religión con la filosofía o con el pensamiento racional, para decirlo en un sentido más lato y general? El hombre nace siempre en un mundo donde existe la tradición. Ya habíamos dicho que este concepto de tradición solamente alcanza su explicación definitiva y clara cuando uno lo atribuye a la religión. Porque la tradición es la transmisión de un conocimiento que tiene indudablemente un carácter especial. Este conocimiento de carácter especial es un conocimiento fundado en la autoridad. Hay un capítulo en los trabajos de Pascal en donde él hace referencia a estos dos tipos de conocimiento. El conocimiento científico nace de la razón y el argumento fundamental tiene que ser un argumento racional o fundado en la observación directa de las cosas. Pero el único conocimiento que se funda en la autoridad es el conocimiento religioso. Y siempre y cuando esa autoridad sea de Dios. Recordemos nosotros este dicho de Justin de Coulanges en la ciudad antigua. El hombre nunca obedece al hombre. Siempre y cuando obedece, cree obedecer a Dios o a los dioses, o a la naturaleza en su defecto. Cuando la naturaleza se convierte en alguna medida en un sustituto de la existencia de Dios o de los dioses. El hombre procede en cierto modo. Póngase padre de familia, en cualquier familia del universo, del mundo, él sabe perfectamente que él no es dueño y señor de hacer lo que se le antoje. No es
al antojo a lo que deben someterse los miembros de su familia. Digo esto porque en nuestras cuestiones religiosas a veces es importante esto. Los que mandan en religión no mandan lo que ellos quieren y lo que se les da la gana. Mandan lo que deben mandar, lo que de alguna manera está establecido como la jurisdicción propia en la cual se realiza su mando. Un padre de familia manda a su familia, pero no la pervierte, no la degenera, no la convierte, diríamos así, en algo que es hecho a su capricho, a su antojo, para realizar su antojo. La gobierna de conformidad con ciertas normas, con ciertas leyes que él supone fundadas, en el mejor de los casos, en la naturaleza de las cosas o en el orden establecido desde el principio por Dios. El hombre nunca cree obedecer a otro hombre, porque piensen esto ustedes. La obediencia a otro hombre significa que yo me someto a otro hombre a lo que él quiera, a lo que a él se le antoja. Si yo me someto a una autoridad porque esta autoridad se ejerce en función de una jurisdicción determinada, en función de un cierto conocimiento que tiene otra cosa. Porque entonces ambos estamos respetando una jurisdicción, estamos respetando un conocimiento que aquel que manda lo tiene tal vez de manera más acentuada que yo, pero al cual yo también respondo. Y no a su mero capricho. Yo no me someto a su capricho. Me someto precisamente a aquello que debe ser el objetivo de su mando. Esto es fundamental porque así nace la ley del hombre. Cuando Sócrates, de quien vamos a mencionar acá, los amigos de él vivían en una época democrática, de manera que diríamos el soborno era rey y señor de todas las cosas. Los que custodiaban a Sócrates eran sobornables, con todo el mundo. Y con una buena untada de mano, lo soltaban. Que se fueran. Y los amigos habían conseguido ya la posibilidad que se fueran. Y le ofrecieron la liberación. No, dijo Sócrates. Tengo 70 años. He vivido todo lo que un hombre puede vivir. ¿Qué haré lejos de mi ciudad y de los dioses que me criaron? ¿Qué puedo decir en el otro mundo cuando me encuentre frente a las leyes que fueron las que forjaron toda mi personalidad en esta ciudad? ¿Qué les voy a decir? Que las he burlado para salvar mi vida. Eso no lo puedo hacer. Fíjense que en este hombre, que es de alguna manera una representación típica de la inteligencia, en su sentido más egregio, porque lo es hasta en el buen humor, hasta en la ironía que ponía en todas las cosas que él decía. Era lo suficientemente inteligente como para no creer exageradamente en lo que estaba diciendo. Era función fundamental de la inteligencia. Los que más creen en lo que dicen son los locos, mucho más que las personas que suelen razonar y que suelen conocer. El hombre nace pues en un ámbito en que hay una serie de conocimientos, de verdades que han sido transmitidas por la sociedad a la cual pertenece. Nace en un ámbito religioso determinado, de manera que no comienza a pensar a foja cero. Diríamos que aquella actitud perfectamente señalada por la personalidad de Descartes, cuando él dice, hagamos de cuenta que no hemos aprendido nada y que comenzamos hoy a razonar, eso no se puede hacer. En primer lugar, el primero que le diría a uno es decir, pero dígame, ¿cómo está hablando francés usted? ¿Y usted cree que en la herencia del francés usted no hereda nada de lo que ha pensado su raza, de lo que ha pensado su gente, de lo que le ha transmitido en las palabras que usted usa, en los términos que emplea, que son términos decantados por toda una tradición idiomática?
allí no viene nada. Es decir, esa actitud de comenzar a foja cero, de empezar el razonamiento como si antes yo no hubiera aprendido nada, es fácil. No se da en la realidad. Uno comienza precisamente a partir de una enseñanza que ya ha recibido. Esa enseñanza puede ser discutida o no discutida, podemos reflexionar o no reflexionar en sus principios, pero está allí, actúa allí. Y yo de alguna manera tengo que tomar frente a ella una posición determinada. La filosofía, se dice, tiene su fundamento y su apoyo en la religión. Se basa en la religión. Más podríamos decir. No hubiera habido filosofía, y este es un fenómeno que surge dentro de la civilización griega, no hubiera habido filosofía si en cierto modo el hombre no estuviera convencido de que hay una razón, un logos, que rige el universo. Si yo no estoy convencido de que las cosas tienen sentido, no puedo ni querer conocerlo. No puedo ni empezar a conocerlo. Y las cosas tienen sentido si efectivamente en el fundamento de la realidad hay un logos, hay un pensamiento, hay un ser que piensa esa realidad. Entonces sí puedo empezar a conocer el pensamiento de ese ser que se explica y se manifiesta a través de las cosas, porque de otra manera no podría empezar. Supóngase el caso típico de una civilización como la hindú, que llega a una concepción completamente distinta. Para la hindú, todo el mundo que se manifiesta, que se expresa, es ilusión, es maya, es un espejismo que se nos hace creer. La verdadera sabiduría consiste en retirarme de las ilusiones del espejismo, en no tomarlas en consideración, en buscar en mi propio centro el absoluto, que es la negación total de todo aquello que a mí se me presenta como real y que no es nada más que sombra de la realidad, que no es nada más que un espejismo. Entonces, la actitud de la sabiduría no está en conocer esas cosas que no son nada, que son efímeras, que desaparecen en cuanto las observo, sino precisamente en sumergirme en la plenitud absoluta de eso que es la nada. ¿Qué es la nada? Fíjense, esto es curioso. Habíamos dicho acá en alguna oportunidad, para nosotros, inmediatamente, espontáneamente, lo que es lo que tiene peso, consistencia, dureza, lo que de alguna manera se nos presenta a los sentidos como tal. Pero cuando examinamos las cosas con ciertos razonamientos, nos damos cuenta de que las cosas no son eso que tiene consistencia, peso y medida. Que hay en el fondo de las cosas una combinación, una programación, algo que las hace ser lo que son. Y decíamos también, recuerdo, para salir al encuentro del materialismo, cuando el materialista nos dice a nosotros que el espíritu no es nada más que una combinación de los distintos elementos cósmicos que entran en la constitución de los gametos masculinos y femeninos para formar la personalidad. La respuesta de uno de estos, bueno, pero parece ser que lo fundamental es la combinación, no los elementos que se combinan, porque los elementos que se combinan están con respecto a la combinación en una actitud pasiva, material en el sentido clásico del término, manejable. Son ordenados así, pero lo que de alguna manera establece la existencia de eso que ustedes llaman la personalidad es la combinación, y la combinación es obra del espíritu. Es algo que el espíritu adivina cuando están las cosas, porque primero están las cosas y se encuentra en el fundamento de las cosas para que el espíritu la conozca.
De manera que, en realidad, lo que está en el principio, lo que es en el principio, lo que es la inteligencia. La inteligencia ni posa, ni pesa, ni tiene consistencia, ni tiene duración, ni nada. Es algo que aparentemente parece la nada misma. Y aquí es donde, en alguna medida, se impone este carácter que suele tener eso que se llaman teología apofática o teología negativa. Conozco a Dios por conceptos negativos siempre. Es decir, Dios es, pero no es como las cosas que son. Es de otra manera, de otra forma. Tiene otra realidad. Y esa otra realidad es esa realidad que se parece al Espíritu. Bien, lo esencial en esto que estamos hablando es lo siguiente. El hombre empieza a razonar a partir de la religión. La religión es, diríamos así, algo así como el clima natural, espontáneo, en el cual surge la inteligencia humana y en el cual esa inteligencia se realiza. Frente a la religión, la inteligencia puede asumir, para tipificarla, 4 actitudes que son fundamentales y que se realizan a través de toda la historia del pensamiento filosófico. La actitud que por comodidad llamamos socrático-platónica. Sócrates y Platón son sus exponentes más altos, pero no los únicos, porque toda la filosofía griega surge en torno a Sócrates y a Platón. No olvidemos que yo, aunque me considero aristotélico, Aristóteles era discípulo de Platón y se formó en la escuela de Platón. Y en realidad era un platonista que corrigió en gran parte muchas de las cosas que Platón se iban un poco del quicio de una observación más concreta, como era la aspiración profunda del aristotelismo. La actitud de Sócrates y del platonismo frente a la religión es esta. Habiendo nacido en una época en que la religión, diríamos, un poco por ese uso y abuso que hacen de la tradición religiosa los poetas, ha sido muy contaminada a lo largo de estas transmisiones. Pensemos en esto. Nuestra tradición tiene un magisterio en la Iglesia Católica Apostólica Romana. Ese magisterio es el encargado de defender su pureza, de conservar el traditum en toda su plenitud y pureza. Este magisterio no existía entre los griegos. No había magisterio eclesiástico. Hubo un cierto magisterio eclesiástico hasta cierto punto entre los judíos a través de los profetas, pero entre los griegos no hubo. Entonces las tradiciones antiguas, las proto-tradiciones, eso que venía de los dioses y a los cuales en muchas de sus referencias Platón llama palai legetai, viejas palabras, que traducían precisamente los poetas, que traían los poetas inspirados. Quiere aquí decir, entre nosotros un poeta generalmente es un versificador, que hace versos, a veces atinados, a veces con buen gusto, a veces con mal gusto, pero en la antigüedad no. El poeta era un bate, era un inspirado. Era un hombre que de alguna manera, a través de él, hablaba el logos divino, hablaban los dioses. Poetas de esta naturaleza en nuestra civilización, yo creo que fuera de Dante, no hay ningún otro. En Dante será el carácter de este retorno a la pureza del bate antiguo. Él es un bate, por eso él trabaja con todos los elementos que la tradición ha puesto en sus manos. Y de esta misma manera trabajaban también los poetas antiguos, pero
en el paso de los años y en la sucesión, muchos de estos elementos religiosos se han contaminado un poco con la imaginación de los poetas y han perdido su sentido total. Piensen ustedes en los poemas de Homero, en donde hay dioses que se pelean por cuestiones muy humanas, dioses cornudos que no existen nada más que entre los hombres. Estos serán los dioses, aparecen en la estrella. Indudablemente, un hombre como Sócrates podía pensar: esto es digno, esto de los dioses. ¿Pueden los dioses efectivamente entrar en estas competencias absurdas en las cuales entramos nosotros los mortales? ¿No será que nosotros proyectamos las sombras de nuestra modalidad, de nuestra manera de obrar sobre los dioses y las cargamos sobre sus hombros divinos, sin tener en cuenta su naturaleza? Y la pregunta socrática: ¿cuál es la naturaleza del Dios? ¿Y qué es lo que verdaderamente es digno de Dios? ¿Puede la razón, si penetra con temblor y temor, como dice San Pablo, en el terreno mismo de la tradición religiosa, extraer lo que es digno de los dioses y dejar de lado lo que no es digno de los dioses? Este es el propósito de Sócrates. Lo que, a mi criterio, constituye el valor ejemplar, paradigmático de la socrática. Y esto es lo que fue recogido por Platón dentro de un plano de sistematización que era ya de Platón, no de Sócrates. Pero en Sócrates estaba este deseo de penetración racional en el acervo religioso para depurar lo que era religión. Y hay uno de los diálogos socráticos, de los primeros, que escribió Platón, el Eutifrón, en donde está claramente expresado este propósito de la socrática. La relación entonces de la socrática con la religión es esta: careciendo de un conocimiento cabal de la tradición, porque no hay magisterio infalible, no existe ese magisterio, y entonces la razón debe buscar qué es lo que es digno de los dioses y qué es lo que no es digno de los dioses. ¿Qué es lo que verdaderamente nosotros podemos tomar como traditum efectivo y lo que no tomamos como traditum efectivo? Recuerden ustedes una cosa que pertenece al mundo de Sócrates. Él dice que cuando decía algo que no debía decirle, un daimon, la palabra de ahí viene demonio, pero también ángel. Y en cierto modo lo podemos tomar nosotros en las dos cosas. Hay daimones buenos y daimones malos. El de Sócrates no parecía tan malo porque le advertía cuando de alguna manera él corría el peligro de equivocarse. Y se iba, diríamos así, diciendo cosas que... Tanto que cuando él se defendió ante el tribunal democrático de Atenas, que lo condenaba, la defensa de él consistió en esto: ustedes no deben condenarme a mí, al contrario, me tienen que pagar para que yo siga haciendo lo que hasta ahora estoy haciendo. Y si fíjense bien, dice, si yo estuviera hablando mal y diciendo algo que no corresponde, mi daimon me observaría, pero no me ha dicho nada. Quiere decir que estoy bien en lo que digo y que voy bien encaminado. Así que eso. Por supuesto, esto del daimon caía mal en las orejas de la mayor parte de los hombres que aceptaban la religión oficial en aquel momento y decían que Sócrates traía nuevos dioses al mundo del templo, diríamos, griego, y que esto lo convertía prácticamente en un hereje. La primera actitud entonces es la socrática platónica, y esta actitud socrática platónica consiste en usar la razón para depurar el contenido auténtico de la religión y buscar qué es lo que constituye verdaderamente el traditum, lo que los dioses o Dios enseñó en el principio. Primera actitud.
La segunda es la que nosotros podemos ver encarnada, realizada en Agustín y en Santo Tomás. Es decir, acá nos encontramos tanto en uno como en otro que actúan en el seno de una religión que está sostenida, defendida por un magisterio infalible, lo que la Iglesia enseña. Porque al fin de cuentas, al cristiano que se le propone la fe que se le propone son aquellos que la Iglesia enseña explícitamente como dogmas provenientes de Dios. Él es el que los ha revelado y Él es el fundamento de esa creencia, de esa dogmática. Eso es infalible, eso es palabra de Dios. Entonces, el pensamiento filosófico debe servir de alguna manera para que nosotros logremos no esclarecer totalmente los misterios que están contenidos en la revelación, pero sí aproximarnos esclarecedoramente a ellos, comprenderlos mejor, penetrar en esa opacidad propia del misterio con los elementos nocionales con que nos provee la religión. Hay una pequeña diferencia entre San Agustín y Santo Tomás. Ambos son doctores de la Iglesia, pero San Agustín no conoció nada más que la filosofía de origen platónico. Y la filosofía de origen platónico tiene un pequeño inconveniente. La relación entre el Dios o el principio absoluto que constituye la base de todo pensamiento metafísico con las cosas que de él dependen es por emanación, no por creación. Aclaremos esto. El sol nos alumbra a nosotros. Y estos últimos rayos del sol que llegan hasta nosotros son el sol. Puedo decir que el sol es el principio originante y original de esa luz que nos ilumina, pero que esa luz es sol, porque está dependiente directamente de él. El sol emana su luz. Para este pensamiento platónico, entre el primer principio y las cosas que de él dependen, que somos nosotros, hay la misma relación que puede haber entre el sol y aquellos que el sol alumbra. Es decir, toda la realidad es divina, porque toda es proyección del primer principio divino. Hay una doble relación de necesidad entre la realidad y Dios, y entre Dios y la realidad. Aclaremos esto también, concepto. Nosotros estamos necesariamente ligados a Dios, pero Dios no está necesariamente ligado a nosotros en nuestra concepción. Por eso la relación de necesidad es de nosotros a Dios, pero no de Dios a nosotros. En el caso de que nosotros fuéramos emanación divina, dependeríamos necesariamente de Dios, pero Dios, como el sol, no puede sino iluminar. El sol no ilumina porque quiera, aparentemente, dentro de lo que nosotros conocemos. Ilumina porque tiene que iluminar, porque hay una necesidad en su naturaleza que lo lleva a iluminar. El primer principio platónico estaba relacionado con las cosas que de él dependían por esta doble relación de necesidad. San Agustín, por supuesto, era un católico ortodoxo, total, santo. Él sabía que Dios había creado a la creación en un acto libre, que la creación dependía necesariamente de él, pero él no dependía de la creación. No era la creación algo que emanaba de él, que surgía de él como el agua del manantial, no porque el manantial quiere, sino porque no tiene más remedio que producir aquello para lo cual está destinado. Manejando nociones de esta clase, San Agustín a veces caía o incurría en ciertos errores
diríamos desde el punto de vista teológico, pero sí desde el punto de vista filosófico. Hay unos errores. Cuando él habla de la relación del alma y del cuerpo, no sabe bien cómo relacionarlo. Sabe que el alma y el cuerpo nosotros son una sola realidad. Lo sabe perfectamente bien. Pero al mismo tiempo, influido por el platonismo, él se da cuenta que el alma es una cosa y el cuerpo es otra. Y que el alma domina el cuerpo como el jinete a su caballo, ¿no? El alma no los domina como el jinete a su caballo. Más nosotros no le echemos la culpa al cuerpo muchas veces de cosas que realizamos con el alma. Porque somos nosotros los que cometemos los errores en función del espíritu y no en función de las exigencias corpóreas, que así suelen ser modestas y bastante humildes en la mayor parte de los casos. Pero esa es la función de eso. San Agustín no tenía más remedio que apelar a esta filosofía que no le respondía siempre para poder aclarar bien los conceptos que él hubiera querido aclarar mejor si hubiera dispuesto de otros instrumentos nocionales. Santo Tomás entra en la corriente del pensamiento europeo en el siglo XIII, cuando indudablemente toda la obra de Aristóteles ha sido rescatada, y con ella los comentarios de los filósofos mal llamados árabes, porque escribían en árabe, pero no eran árabes, eran griegos. Es importante decir esto, porque muchas veces sucede con lo árabe como sucede con lo latino. Nosotros somos latinos, todos somos latinos, y hablamos idiomas latinos, y por eso se nos dice latinos, pero no porque seamos descendientes de gente que nació en el Lacio, ni por gente que haya de alguna manera tenido su origen ahí. Eso es diferente. Y se llama ahí árabe a todos los que hablan árabe, y a todos los que de alguna manera escriben en árabe. Pues no olvidemos que los árabes extendieron su dominio, diríamos, su proyección política a muchísimos países que estaban completamente fuera de su área, y dominaron muchos pueblos que no eran árabes. Hay que pensar que los españoles hablaron árabe mucho tiempo, y que uno de los grandes filósofos árabes, Averroes, era español, y lo era por su origen, lo era por sus antecedentes, incluso cristianos, y que cuando le tocó razonar, precisamente meter un poco la filosofía de Aristóteles en el contexto del pensamiento islámico, se encontró con serias dificultades, porque el pensamiento islámico no permite de ninguna manera esta fusión de teología y filosofía que permite el pensamiento cristiano. No lo permite. Incluso, y lo acepta, lo considera desagradable y completamente al margen de sus disposiciones espirituales. Santo Tomás recibe toda esa herencia e introduce a Aristóteles en la filosofía y constituye eso que se llama la teología, que es un conocimiento que toma en consideración las verdades reveladas para esclarecer desde allí todo el panorama que la razón puede dominar. Digámoslo otra vez de nuevo, porque hay muchos católicos que se sienten filósofos a veces, y en función de sentirse filósofos, creen que el católico puede filosofar sin tener en cuenta la teología. No es que no pueda, y en muchas cosas puede hacer, pero se sale un poco de su catolicismo cuando intenta una aventura de esa naturaleza. El católico tiene como guía y como saber fundamental a la teología, y es filósofo si quiere, pero en la medida en que su filosofía se acomoda a las exigencias del pensamiento revelado por Dios. La función de Santo Tomás fue llegar a una armonización, a un equilibrio, a una, diríamos, sinergia entre estas dos formas originarias del pensamiento, la teológica y la filosófica. En el pensamiento moderno hay dos actitudes, a su vez
y con estas constituimos la tercera y la cuarta de las que estamos examinando, y establecen una conexión un poco especial con la religión. La actitud, en primer lugar, de un Augusto Comte. Para Augusto Comte, la religión es un pensamiento infantil. Él no lo desprecia en absoluto. Incluso más, ya vamos a ver que llega un momento en sus pensamientos, porque era loco, es cierto. Estuvo incluso en el manicomio, todo, de manera tal de que era un loco patentado. No era un loco del cual nosotros atribuimos una chifladura. No, loco. Pero no era estúpido, de ninguna manera. Y sabía pensar bien, con coherencia con lo que haría. Para él, las ciencias pasaban por tres estados: por el estado teológico, el metafísico y el positivo. Y se llegaba al estadio positivo cuando se alcanzaba en el hombre aquella madurez que le permitía observar y tener que las cosas, diríamos, una noción fundada en la experiencia y en la observación. Entonces el hombre estaba maduro. Ahí terminaba la historia del hombre en la madurez, lo cual no deja de ser optimista, porque además después de la madurez viene esto que se llama la vejez, y con la vejez viene un poco todos aquellos elementos que entran ya en la corrupción del ser humano. Esto él no lo vio, no quiso verlo tampoco, de ninguna manera. Diríamos así que se detuvo en este momento de plenitud en que el hombre es dueño de todas aquellas fuerzas espirituales que lo asisten. Pero él se dio cuenta de algo. La religión entra como un elemento en la constitución de la sociedad y de la civilización que sirve para dar equilibrio, armonía a todas las demás obras del espíritu. Diríamos, exagerando un poco la posición de Comte, porque él no llegó a tanto, pero podemos nosotros establecer la conjetura sin traicionar fundamentalmente sus pensamientos. Yo le he leído mucho a Comte, me gustó. Y en mi primera juventud era kantiano, así que llegué a ser tomista un poco, diríamos así, abandonándolo a Comte. Pero Comte pensaba una cosa: no podemos establecer un orden social pura y exclusivamente sobre la ciencia. ¿Por qué? Porque, fíjense, si yo voy a dirimir todas mis situaciones, todos los problemas que se me presentan de una manera puramente científica, empezando porque para casarme tengo que hacerlo científicamente y elegirla de acuerdo con promoción médica, si no consulto a los médicos amigos que me den todos los detalles, etcétera, etcétera, de la futura, no me caso. La compatibilidad de sangre, etcétera, etcétera, un montón de cosas en las cuales la mayor parte de los que están entusiasmados con una chica no fijan en absoluto, ni lo piensan, ni se dan cuenta de esto. Y mucho menos de que un beso es un intercambio de micrófonos. Pero para un pensamiento científico es un intercambio de micrófonos. Y de hecho lo es. Es decir, si nosotros vamos a aplicar la ciencia a todos los aspectos de nuestra vida, no podríamos vivir. El hombre se cansa de pensar, decía Comte, pero no se cansa de querer. Él había descubierto el amor en una edad ya grande. Y lo había descubierto bien románticamente, porque la mujer, pobrecita, estaba enferma. En aquella época la tuberculosis era una cosa que se llevaba a todo el mundo. Y ella estaba enferma de tuberculosis. Otra vez leí en un libro donde habla de estos amoríos de Comte y da a entender como si hubiera habido algo serio en el asunto, pero no hubo nada. Fue un amor platónico, fundamentalmente de pura conversación y de exaltación poética. Ella era poetisa, incluso él transcribe muchos de los versos que ella escribía, malos en general, pero en fin, emocionante y de alguna manera muy tierno y muy enternecedor. Él asistió en sus últimos años de vida, ella murió y él quedó con esa especie de sensación de ese amor sublime en toda esa mujer.
Entonces él se dio cuenta de que había que construir algo sobre el amor. ¿Pero sobre qué amor? Y él no conocía más que eso. La convierte en una especie de personificación de la Virgen María. ¿Está? No era Virgen ni María, pero de alguna manera él la convirtió en alguna exaltación, en una proyección de la Virgen María. Y fundó sobre eso ese gran amor a la humanidad. Es decir, retorna a un aspecto de la religión que él observa y ve, el amor, como elemento fundante de la religión, pero que él, diríamos, lo instala, lo coloca en una situación absurda. La última posición, que veremos rápidamente aquí para retomarla en la clase que viene, es la de Hegel, más difícil de todas y en cierto modo la más enredada. Hegel considera que el misterio que de alguna manera a nosotros nos da una idea de la evolución total del mundo es el misterio de la encarnación. Fíjense en esto. Para los católicos, la encarnación es un misterio. Es Dios que asume la naturaleza humana en el seno de María y se hace hombre, se presenta como un hombre. Hegel insiste en este misterio, pero lo extiende a toda la humanidad, con una generosidad. Lo que quieren decirse con este misterio, lo que la religión quiere decir con este lenguaje simbólico, es que Dios se manifiesta y se hace carne en el hombre y se expresa a través del hombre, porque Dios es el espíritu que surge de esta relación del hombre con la realidad material. Vamos a hacer un intento más por entender esto. Le prometo que en la próxima clase lo voy a retomar con más detenimiento, porque no es muy claro. Nosotros estamos frente a la realidad, y la realidad es lo que se nos opone. En cierto modo es aquello sobre la cual nuestro esfuerzo se realiza. Esfuerzo por comprenderla, esfuerzo por dominarla, esfuerzo para poder hacer de la realidad nuestra casa, instalarnos en ella. Chez moi, decía Hegel, en francés lo decía, pero lo decía en francés. Yo pues eso lo entiendo bien, porque si lo dijera en alemán no lo entendería. Pero lo decía en francés, estar en su casa. Entonces, este esfuerzo que el hombre realiza sobre la realidad, fíjense, crea la ciencia, el saber, el derecho, la economía, todas esas cosas surgen, y esas cosas que son espíritu. La ciencia es espíritu, que surge de nuestra inteligencia, de nuestra razón. El arte es espíritu, es la forma que tengo yo de explicar mi relación con lo real. Y la religión es una manera, diríamos, metafórica, poética, de decir aquello que la filosofía posteriormente lo va a decir en forma explícita y conceptual. Diríamos que en el pensamiento de Hegel, la religión es un anticipo de aquello que la filosofía va a decir de una manera conceptualizadora. Y entonces podríamos decir de otro modo, la filosofía es el vaciamiento de todos los elementos sobrenaturales que en la religión todavía perduran. Me acuerdo que había un amigo mío que era muy hegeliano, por supuesto era muy católico también al mismo tiempo. Cómo compaginaba las dos cosas. Las compaginaba y él estaba contento, era feliz, de manera tal de que supongo yo que de algún modo se las arreglaba. Entonces él me decía, el verdadero pensamiento cristiano está en Hegel. Sí, le digo, es cierto, si te pones en la posición hegeliana, porque para Hegel el pensamiento cristiano es su filosofía, pero es su filosofía vaciada de todo contenido sobrenatural.
Y yo le decía, mira, yo desciendo de vasco y de castellano, y soy un animal. En realidad, de filosofía no entiendo un pito. Pero si para mí la resurrección no es posible, de lo demás me importa muy poca cosa. Como decía San Pablo, si Cristo resucitó, mi fe es verdadera, pero si Cristo no resucitó, es vano todo. No me importa nada. Porque todo lo demás son humos, son parvas de humo que se desparraman en el aire de la conversación, son pura conversación, palabras. En Hegel hay entonces una interpretación del pensamiento cristiano, de la teología cristiana, pero vaciada de sus contenidos sobrenaturales, dispuesta, diríamos, de una forma pura y exclusivamente racional, como si eso fuera posible. Por hoy nada más, porque si no la cosa se va a extender demasiado, y aunque no está mi mujer, que es la que me llama la atención sobre el asunto, y ya he aprovechado para irme 10 minutos más de la cuenta. Ustedes pueden preguntar ahora lo que quieran, háganlo con toda la voz que tengan, porque como ya les digo, no es que yo sea sordo, sino que cada vez la gente habla peor. Joaquín, Sí. a ver la pregunta. Mire, yo no he leído a Vicena ni a Averroes. Nada, lo que sé de ellos lo sé de tercera o cuarta mano. Pero ¿por qué en el Islam la filosofía y la teología están escindidas? Yo diría esto, el Islam es fundamentalmente un fideísmo. Y en el fideísmo hay una exaltación de los aspectos de la autoridad, de los imanes y los jefes del Islam. El pensamiento religioso no se discute, no se examina, no se hace crítica. Dios es uno y nada más. Está dicho en el Corán. No vamos a hablar de Trinidad como hablan algunos. Se refiere precisamente a los cristianos, que hablan de que Dios tiene un hijo, y si Dios tuviera un hijo, bueno, Dios no tiene hijo, no hay nada. Y esto se afirma de una manera perentoria y total. Y entonces, al no permitir que la inteligencia trate de penetrar en los entresijos mismos de los misterios de la fe, evita la teología. No hay teología. No hay teología propiamente dicha. Porque fíjense que el pecado nuestro, del cristianismo, es que es teología. Y que el cristiano a veces abusa de sus razonamientos en torno a la fe. Pero no es que los niegue, al contrario. Suele abusar. Y entonces cae a veces en un cierto racionalismo teológico, al cual tiene tendencia a caer. Hegel es un caso, a fin de cuentas, el estudiante de teología, y llegó a su filosofía a través de eso. Pero en el cristianismo existe eso, y en el islamismo no, todo lo contrario. Por eso, de alguna manera, a veces aparece ese entusiasmo por la fe islámica, sostenido por ciertos cristianos, que ven allí una cosa monolítica, indiscutible, pero al mismo tiempo no hay nada en la cabeza de esto. Su monolitismo viene precisamente de su falta de razón. No usan la razón. Las afirmaciones son rotundas, perentorias, totales, y la posibilidad de equivocarse. Yo muchas veces veo, incluso en muchos católicos, esa tendencia. Lo dice el cura, lo dice el obispo, lo dice el papa. Es cierto que muchas de las cosas que dice el papa están fundadas en el magisterio infalible, pero otras no. Como hombre puede equivocarse mucho. Una vez una alumna en la Acta Católica me preguntaba, pero siempre debemos obediencia. Señorita,
no digo yo, perdónenme que sea medio grosero, pero siempre es conveniente. El Papa Alejandro VI tenía una querida que se llamaba la Vanosa. Cuando él la requería de amores, ella obedecía al Papa, estaba eximida de todo pecado. Rubén puede hacer. Pero bueno, no, entonces esta dijo, ay, el Papa manda en los límites de su jurisdicción. Es allí donde su actuación es infalible. Pero en lo que no es su jurisdicción, no. Puede equivocarse, puede cometer errores, más cometer pecados y cometer cosas que son contrarias a la fe. Ha habido papas que eran bastante malos, nadie lo discute. Por eso, diríamos, en el Islam hay esa actitud, diríamos así, de acentuación del aspecto de la obediencia. El hombre tiene, y además la seguridad absoluta, que eso es indicio siempre de una falsa religión. Cuando usted tiene la seguridad de que se va a salvar, usted anda mal, está equivocado. No se olvide nunca de que usted va a comparecer ante un tribunal. Esperen que no lo midan demasiado, sí que tengan en cuenta, como dijo Peguy, un poco de esta tierra con la cual nos hicieron y que forma parte de nuestra naturaleza. Así que esperemos eso. Pero aquel que está convencido de que haciendo esas 3 abluciones diarias yo me salvo y me voy al cielo como un Sputnik, ¡pum! Dice de una falsa. Y en el Islam hay eso, esa plena seguridad. Son 3 las oraciones por día, un viaje a la Meca, el pago del estipendio correspondiente al Islam y nada más no se les pide mucho. Si estos abusos hay que evitarlos en lo posible, los incestos, en fin, todo, pero en lo posible, y si suceden, bueno, mala suerte, Dios es grande, misericordioso, y de manera tal de que tampoco es muy importante en ese sentido. Una religión relativamente fácil para un temperamento que está esperando precisamente que le digan, sos libre y podés hacer lo que se te dé la gana. Te salva. Y si morís en Guerra Santa, más todavía. Pero es así, un poco lo que sucede, digamos, con esa especie de islamismo, que es el luteranismo o el calvinismo. Es decir, se salva aquel que está predestinado a salvarse, que está convencido de que se va a salvar. Entonces se salva. Porque ese convencimiento no le puede venir sino de Dios. Se salva. Y hay una serie de recetas fáciles. Cuando a uno se las dan y uno llega a convencerse, el campo se le hace al orégano, porque es fácil. Para nosotros es embromado el asunto. Pues sabemos que nos podemos salvar, pero no estamos seguros nunca, en ningún momento. Y hay la posibilidad de una comparencia ante un tribunal. ¿Alguna otra pregunta? ¿Puedo hacerle otra? ¿Eh? ¿Puedo hacerle otra? Sí. Usted dijo que el soborno era propio de la democracia.